Muy bien. Sean todos bienvenidos a nuestra segunda reunión, nuestro segundo capítulo de Encarnado a Job. Espero que hayan tenido la oportunidad, y si no tuvieron la oportunidad, no pasa absolutamente nada, de ver, si no estuvieron presentes, la grabación de nuestra reunión anterior y también el audio que mandé durante la semana, nada más para tener noción de lo que estamos tratando de poco a poco construir para el final de esta serie. Junto con ello, pues podemos entender cómo es el poder venir de dos escuelas de pensamiento válidas, completamente necesarias, pero que pueden reinar más que nada bajo sus propios contextos, contextos que necesitan ser entendidos como parte de una entidad que se desarrolla poco a poco, que es la fe. Hablamos sobre creencias que en un momento fueron tan rígidas y tan necesarias como una tabla que se necesita en alta mar para poder sobrevivir y flotar. También hablamos sobre momentos en donde ya no era necesaria esa rigidez y que por lo tanto nos salió como una gran sorpresa que no era tal y como pensábamos más la necesidad de creer de ese modo. Nos dividimos y hablamos un poco más sobre Job y sobre cómo se fue poniendo a prueba, si lo queremos poner así, para el lector, no para Job, el pensar cómo sería el entrar en una jornada en donde ya las promesas que recibimos se nos quitan se nos retiran sin realmente entender el porqué. Todos y cada uno de nosotros tenemos bendiciones ahora que oramos y que deseamos y que añoramos años atrás, independiente del hecho de que sentimos que no es suficiente. Entonces, estas promesas que se han dado, independientes si es por la obediencia nuestra o por la obediencia de otras personas que recibimos sin necesariamente ganárnoslo, porque eso se llama gracia. La gracia es recibir algo que no merecemos, sea por cualquiera de las fuentes de las cuales se dan estas bendiciones, al recibirlas, que sean retiradas, no saber por qué, no entender por qué. Y así entonces empezó una jornada de gran dolor y gran sufrimiento. Un sufrimiento que vamos a acompañar a Job, vamos a verlo dentro de nuestras propias vidas. Queremos visitar este sufrimiento no para poder romantizar el sufrimiento, por lo menos no entendemos que esa es la lectura de Job. Job no trata de romantizar el sufrimiento, pero trata de buscar resignificar una parte esencial de lo que para muchos de nosotros es la fe. ¿Será que esta es solamente basada en un sistema de recompensa y castigo? ¿Será que la fe no crece a no ser que veamos sus bendiciones, por así decirlo? ¿Cómo entonces poder hacer que la fe sea independiente o no dependa de un sistema de recompensas para poder entonces creer? Pero antes que nada, vamos a empezar nuestras primeras partes para poder dividirnos, ya que estamos varios aquí finalmente, y entonces poder así hablar sobre lo que nosotros entendemos para nuestra propia vida personal, de lo que es la posibilidad de tener una fe sin que esté basada en compensa y castigo. ¿Se puede? ¿Se puede tener una fe que esté libre de este tipo de condicionamientos? ¿Cómo se vería? Podemos compartirlo de un modo breve, lo vamos a empezar solamente nos vamos a dividir y al dividirnos, pues vamos a hacer cuestión de compartir quiénes somos, si es que no nos conocemos, de dónde somos. Y la pregunta es, ¿puedo desarrollar una fe que no dependa de la recompensa? Nuevamente, ¿puedo desarrollar una fe que no dependa de la recompensa? ¿Puedo desarrollar una fe que no dependa de la recompensa? No lo traten de idealizar, pero ustedes mismos vean si es posible o no, cómo sería. Quizás es muy difícil, quizás es improbable, quizás no sería de un modo efectivo, quizás sí se necesitan incentivos para creer, pues si uno no tuviese esos incentivos, quizás no creería y es natural.
Ustedes pongan a su disposición lo que ustedes sientan. Si alguno de ustedes tiene una opinión controversial, no se asusten, hace parte del proceso de dejar expresar a las personas y poder hacerlo de un modo seguro, independiente de cómo creamos o en qué momento estemos en nuestra vida. Si estamos en un momento como en la escuela de Eclesiastes, o estamos en un momento en la escuela de Proverbios. Así que bueno, y más que más, nos vamos a dividir por 10 minutos. Espero que todos estén con posibilidad de hablar, bueno, porque es un taller, no es solamente yo hablando. Así que vamos a dividirnos por 10 minutos, les va a aparecer una alerta en su pantalla. Si están en su teléfono, les va a aparecer una franja roja, azul, marrón, de diferentes colores arriba. Si es que no les aparece la alerta, solamente apretar esa franja si es que no le aparece la alerta y entonces aceptar y los va a llevar a su cuarto de práctica. ¿Ok? Y entonces podemos hacer la presentación de quiénes somos si es que no nos conocemos y la pregunta que ya hemos dado. ¿Puede entonces una fe darse sin necesidad de recompensa? Muy bien. Buenísimos. Entonces vamos a ver. 5, 4, 3, 2, 1. Mi hermana Gina le aparece. Obispo, ¿puede volver a mandar, porfa? Buenas noches. Buenas tardes, mi hermana. ¿Le aparece una franja de color arriba en su teléfono? Está con el micrófono desactivado. Sí, sí, Solo me apretar ese color. presionó unirme. La escucho medio robótica, Correcto. pero sí, solo Ya. apretar eso. Ahí está. Mi hermana Ivonne está por ahí. Mi hermana, ahí está. Mi hermana Molina está por ahí. Mi hermana Ivonne también. Bueno, para los que están viendo esta grabación, pueden adelantar 10 minutos ah, para que puedan estar de regreso. Mi hermana Ivonne, le aparece arriba una. Ah, ¿está ahí ya? Ok. Prohibido, perfecto.
Date, Luisito. Los secuestré de regreso a todos. Estaban en medio, yo creo que estaban muy devotos. Momento regresarles, pero ya estaremos dividiéndonos nuevamente. Muy bien. Buenísimo. Escuché a muchos de ustedes de una forma muy breve y me encanta. Gracias por lo que pudieron compartir. Gracias por las preguntas y los objetivos que traen a este taller. Me parece sensacional porque cuando me pongo durante todo el día a poner pensamientos que tienen que ver con esto, no hay mayor orientación que escuchar sus propios pensamientos, sus anhelos, sus deseos del por qué. Y yo que todo eso para mí es extremadamente válido. Ahora, tenemos claro que muchos de nosotros tenemos un entendimiento de lo que es la fe. La fe es un concepto abstracto para muchas personas. ¿Qué quiere decir ser abstracto? Que no existe una forma de concretizarlo en la realidad material. No se puede ver con la simpleza o la facilidad de algo que es algo físico, es un objeto. Este entendimiento es simple, pero al mismo tiempo un poco complejo, no complicado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Jesús, por excelencia, Jesucristo, enseñó a través de objetos de la vida cotidiana para poder hacer puntos claros sobre estos conceptos abstractos. Entonces, cuando estos objetos abstractos, cuando estos principios abstractos se encuentran con la cotidianidad de los objetos, podemos entenderlo mejor. Jesucristo hablando a personas que tenían una inclinación a la agricultura, llamó que la fe era igual que una semilla, para hacerles entender cómo era ello. Alma no dice que la fe es una semilla, él utiliza la palabra, pero no hay que casarnos con el objeto en sí, sino el contexto de lo que se trata de decir. Pablo, hablando a los efesios que tenían un poco más de familiaridad con las guerras y con la defensa y todo más, no utiliza la semilla como la referencia para entender la fe. Utiliza el escudo, hablando con marinos, con pescadores. Pablo más adelante establece la fe como una ancla. Y así sucesivamente podemos hablar sobre diferentes analogías de lo que es la fe. La grande diferencia que hay entre todas las personas que fueron enseñadas en esa época y nosotros, no por darnos aires de que sabemos más, pero tenemos este colectivo en particular, tiene una construcción de lo que es la fe. Y permítame dar una comparación para poder así traer de este concepto abstracto un aterrizaje a algo cotidiano, pero que no es tan cotidiano, sino aún así es entendible. Si agarro, es una maravilla la creación humana. Tenemos algo que es un microcosmos que está mucho más allá de nuestra percepción visual. No podemos ver una célula. De hecho, por ahí de 1700 se empezaba a entender qué era lo que es una célula, como una pequeña casa que mantenía la energía de ese hábitat en el cual estaba y así podía generar el sustento de la vida en sí, la célula como la parte más importante del ser humano. Y entonces, poco a poco, conforme fueron pasando los años, nadie podía ver una célula, no había microscopios lo suficientemente poderosos para poder ver qué es una célula. Se entendía entonces de que la célula producía más células y estas células eran necesarias, porque cuando había un corte, cuando había alguna llaga, cuando había algún accidente, se necesitaba este proceso de creación de células para poder curarse. Entonces, se empezaron a hacer teorías de qué era una célula, cómo venía una célula y qué tan pequeña era una célula. Si yo agarro un cabello en mi cabeza y lo corto en 250 partes, imagínense cortarlo 250 partes, y agarro un pedacito de esas 250 partes y lo corto primeramente a la mitad, retiro una mitad y entonces la que me queda la corto nuevamente y retiro esa parte y la corto nuevamente. Ese pedacito es una célula. Esa célula, cuando hay una necesidad de reparar tejido, cuando hay una herida,
empieza a generarse una copia idéntica que pasa por un control de calidad, aunque suene técnico, es decir, ¿esta célula es buena? Sí. Reproduce más, reproduce más, reproduce más. Y entonces este proceso de reproducción de células para poder reparar una llaga, para poder reparar una cortada o una herida, se le llama científicamente mitosis. Mitosis es esta posibilidad de que de una célula se gestionen dos células y después se desprendan. Y entonces juntas se mantengan unidas. Pero la maravilla de esto es cómo se mantienen unidas, cuál es la fuerza que las mantiene unidas. Porque si se separan, hay que mantenerlas en una red uniforme para que puedan crear nuevo tejido que forme lo que sería una cicatriz. Y esa cicatriz sería la marca de lo que sucedió. Para muchos una cicatriz puede ser un sentido de tristeza por lo que pasó, por el recuerdo de lo que trajo ese dolor y esa cortada. Para otras personas, esa cicatriz significa aquello que le salvó la vida. Entonces, entendamos ese concepto brevemente con respecto a la fe. Veamos la célula como la convicción. ¿Qué es la convicción? La convicción es una creencia firme, con una fuerte persuasión hacia algo. Siempre tenemos convicción de algo. Es imposible no tener convicción. Siempre hay convicción. Es abundante y es constante. Hasta cuando lo siento que no tengo convicción de algo, estoy teniendo convicción de que no tengo esa convicción de algo. La convicción es abundante y es aquello que propaga lo que es la primera célula. Imagínense, esa primera célula es la casa de la convicción. Es esa fuerte creencia de persuasión sobre algún principio, sobre algún valor, sobre algún modo de sentirnos concretados, es decir, anclados a esta realidad material. La convicción existe desde el momento del nacimiento, cuando desde la criatura en el vientre siente que tiene entonces ya no que estar dentro, sino salir. Y la convicción lo hace, de una forma manifestable, abrir sus pulmones y dar el primer grito necesario para la vida. Lo hace seguir luchando y también la madre tiene la convicción de que ya no es su lugar el estar en el útero de ese bebé. Entonces busca a través de esa fuerte creencia de entonces establecer este nuevo nacer. Y así entonces darse una mitosis, una separación para poder generar algo más grande que estas dos unidades separadas, pero que hacen algo mismo. Cuando esta mitosis de la convicción se da, genera dos cosas. Genera ahora, así como hablamos de la célula que genera dos pequeñas células y la madre que genera el hijo, bueno, estas dos células generan la fe y la confianza. Son diferentes. Permítanme darles esta sugerencia no como una verdad a establecerse por arriba de las demás, es solo una sugerencia que ustedes pueden contemplar con las definiciones que su vida les ha traído con respecto a estos conceptos abstractos. La convicción genera la fe y la confianza. La convicción genera la fe y la confianza. La convicción da a luz la fe y la confianza cual mellizos agarrados de la mano. Salen juntas para vivir lo que es diferentes focos de la vida humana. La experiencia y la evidencia generan la confianza. La experiencia y la evidencia generan la confianza. La confianza se vuelve entonces la creencia orientada hacia el pasado, volviéndola una familiaridad. La familiaridad que está orientada al pasado se concretiza entonces como la confianza. Veo algo suceder lo suficientemente claro para generar confianza en esa persona, o en esa situación, o en esa cosa. Si yo sé que las monedas que yo despojo de mi mano van a caer, entonces genero una confianza con respecto a ello. Sé que así va a ser. Galileo Galilei dijo que eso no necesariamente era verdad. Si yo tengo una pluma de ave y tengo entonces una bola de plomo,
¿cuál caería primero? La mayor parte de la gente había visto con confianza, con esa familiaridad, con esa experiencia y evidencia que forma la confianza de que la bolita de plomo caería primero siempre, 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 que las plumas. Galileo Galilei entonces, viendo esa evidencia, tiene algo que nosotros ahora entendemos como fe. Fe es escoger creer con la esperanza más allá de la evidencia. La fe entonces es escoger creer con la esperanza que va más allá de la evidencia, porque no tiene una evidencia. Él, de hecho, nunca pudo comprobar en sus fórmulas matemáticas que la bolita de plomo y las plumas de ave deben caer al mismo tiempo porque la gravedad funciona igual para todos. Nunca lo pudo comprobar, pero lo pudo ver a través de sus matemáticas. Entonces, ¿cómo podría desarrollar algo así? A través de la fe. De hecho, apenas en los últimos 10 años pudimos generar la tecnología para remover todo el aire de una cámara y poder entonces ver cómo una pluma y una bola de boliche realmente caen al mismo tiempo, probando la matemática que nunca se podría ver concretizada de Galileo de Galilei a más de cientos de años atrás. Entonces, cuando la convicción genera estas dos hermanas, que es la confianza y la fe, tenemos entonces que entender que la fe es la familiaridad orientada al futuro. Es la creencia orientada al futuro, discúlpeme. Es la creencia orientada al futuro. Creo, aunque no tengo evidencias concretas ahora, pero creo y entonces miro hacia adelante. Y la confianza es esa familiaridad orientada al pasado. Imagínense entonces, estamos en un punto intermedio, en el meridiano de nuestra vida, y cuando miramos hacia adelante tenemos fe, cuando miramos hacia atrás tenemos confianza. Cuando sucede un evento disruptivo en la planicie de nuestra vida y de nuestras creencias, entonces se rompe la confianza. La fe no se acaba primero, se acaba la confianza. Cuando sentimos una crisis de fe es porque esa familiaridad orientada al pasado se destruye y entonces quedamos completamente pasmados, inonadados de lo que puede pasar, porque entonces esa familiaridad ya no es más familiar. Y si algo el cuerpo busca con fuerte necesidad para sentirse anclado, es familiaridad. Siempre buscamos familiaridad. Entonces, imagínense, nuevamente, tenemos la convicción que engendra la confianza y la fe. La confianza y la fe dan cabida a la evolución de la devoción. ¿Qué es la devoción? Es una naturalidad de una dedicación. Es una expresión de lealtad y de gran manifestación de consistencia en acciones, pero sobre todo con un sentido de reverencia. La devoción es entonces una gran dedicación y un compromiso, es una expresión de lealtad y una manifestación consistente en acción que da un senso de reverencia. Cuando hay una verdadera devoción, no es que una persona no tenga un senso de humor, lo puede tener, pero sabe cuándo llegar a un punto de completo abismo o de completa manifestación de quedarse boquiabiertos para aquello que sabe que hace parte de. Cuando Moisés entró a tener interacción con el arbusto en llamas o en fuego, una de las primeras manifestaciones que se le pidió tener en cuenta era que se retirara las sandalias porque estaba tocando en lugar sagrado. Él tenía esa familiaridad, él sabía de dónde venía, él tenía la convicción ya, él tenía una confianza y una fe, y pudo reconocer entonces lo sagrado. Se retiró las sandalias y entonces pudo cuestionar de buena forma, ¿por qué me estás escogiendo a mí? ¿De dónde derivas tu fe? ¿De dónde derivas tu confianza? Yo no soy la persona que tú necesitas para poder librar a tu pueblo. Y esto no es incredulidad, es una manifestación de la fe. Ahora, ¿qué pasa con esta fe? Porque tenemos la fe y tenemos la confianza. Nos viene una crisis de fe casi siempre, mayor parte,
cuando se nos rompe esa confianza en algo o en alguien. Se nos rompe la confianza en algo o en alguien, fuimos traicionados por alguien, fuimos maltratados por alguien, sufrimos porque entonces esta creencia orientada al futuro poco a poco se desestabiliza, porque entonces ya no sabemos cómo basar esta proyección hacia el futuro. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Cómo va a ser así? Una persona que tenía el deber de cuidarnos y no nos cuidó, una persona que nos abandonó cuando las cosas se pusieron difíciles, o alguien o uno mismo perdió su confianza cuando sabía hacer algo muy bien, ejecutar algo muy bien una persona, y entonces pasa por una situación donde pierde la confianza en sí mismo, no sabe ejecutar lo que hacía tan bien antes, sea tocar un instrumento, sea dar un consejo muy bueno. Entonces, sucede algo en su vida que le hace perder la confianza y entonces no siente su capacidad de tener una creencia orientada al futuro de que lo pueda hacer nuevamente bien. Entonces, la creencia se irrumpe. Pero la fe, nuevamente, recordemos, la fe es, en este punto de vista, una orientación hacia el futuro. ¿Ok? Vivimos en ese meridiano de los tiempos. Ahora, la fe nos ayuda a poder desglosar la vida de diferentes modos. Y entonces, de aquí vienen las dos escuelas de pensamiento. De aquí viene cómo la fe es aplicada por Eclesiastes y cómo la fe es aplicada por Proverbios. Les mandé unas escrituras con respecto a Proverbios y a Eclesiastes. Nos vamos a dividir nuevamente. Esta vez lo vamos a hacer por un poco más de tiempo. Pero quiero que ustedes puedan entonces hablar entre ustedes con respecto a estas dos escuelas. ¿Cómo ustedes ven que la fe es aplicada para Proverbios y cómo la fe es aplicada para Eclesiastes? ¿Qué piensan ustedes y en dónde ustedes están situados en este momento actual? ¿En qué escuela ustedes se sienten más anclados? ¿En la escuela de Proverbios o en la escuela de Eclesiastes? Quizás pueden decir, bueno, yo fui en un tiempo la escuela de Proverbios o fui en un tiempo la escuela de Eclesiastes. Para aquellos que no están familiarizados, puedo resumir brevemente lo que es la escuela de Proverbios y la escuela de Eclesiastes. Proverbios prácticamente dice, A más B siempre te va a dar C. Haces esto y lo juntas con esto y siempre te va a dar casi siempre el mismo resultado. Eso es cuestión de tiempo. Tarde o temprano va a venir. Si eres obediente y guardas los mandamientos, te van a venir estas bendiciones. Tarde o temprano van a venir. Eclesiastes dice, no es así. Puedes hacer A más B y no siempre te va a dar lo que tú crees que te va a dar. Puedes guardar los mandamientos y puedes vivir bien y puedes tener una vida con mucho sufrimiento. Entonces, en qué escuela estamos en este momento. Y vamos a ver cómo Job busca remediar las dos escuelas. Así que nos vamos a dividir por más tiempo. Nuevamente, compartan sobre en qué escuela de fe se encuentran, si en la escuela de fe de Proverbios, en la escuela de fe de Eclesiastes, o quizás ustedes pueden decir, bueno, pues depende del día, ¿no? Hoy me levanto así, otro día no, y no sé, ustedes ya podrán ver cómo se sienten en ese aspecto. Eso es su jornada personal y nadie más debe de indicar cómo ustedes deben de sentirse. Así que nos vamos a dividir nuevamente y nuevamente nos vamos a dar por 15 minutos. Espero que las instrucciones estén claras y si no me dejan saber. ¿Listos? 3, 2, 1. Mi familia Montoya, ¿les aparece ahí una alerta para unirse a su grupo de práctica? Ahí está. Uy, ay, 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 ay. Pero que mi hermana Beatriz le aparece. Sí, Bishop, solo que fui a tomar agua. Gracias. Me lo vuelve a Ah, poner no, todo porque bien. lo Sí, desaparecí. no, todo bien. Le aparece, usted está en su computadora, ¿verdad? Sí. ¿Le aparece una franja de algún color? ¿Sí? Solo apretarla. Ahorita estaba, pero ya no está. Presione para unirte. Arriba. Gracias, Bishop. Ajá, a usted.
Bishop. Bishop. Ah. Obispo. Obispo. Se me fue. Obispo. Nadie tiene Obispo. micrófono. Sí, nadie tiene micrófono, obispo. Es lo que acabé de ver, mi gran error. Hasta usted es imperfecto, Bishop. No se No, juzgue tan ya cruel. perdieron todos la confianza en mí. Sí, obispo, pero Crisis la de fe fe. jamás. La fe pero la jamás. fe- Ok, Ya aprendí mil algo, disculpas. Bishop. Ya aprendimos algo. Lo tuve que ejemplificar. Así que, Exacto. ¿Quién pasó qué la bueno prueba? A que- ver. ¿Quién pasó la prueba? Ahorita les voy a preguntar. Todos aquí. Ok, perdón, cometí un error y los mandé sin micrófonos a todos. Yo sé que Exacto. perdieron la confianza en mí, pues les ejemplifiqué que es perder la confianza, pero no, esto es interesante, que podemos perder la confianza, pero no la fe, así que Jamás. vamos a dividirnos nuevamente. Ahora sí, todos con micrófono, listos, 3, 2, 1, ahí vamos. Gracias por su paciencia. Mi hermana Carol está ahí. ¿Le aparece? Sí, buenas tardes. Buenas, ¿está en su computadora o en su teléfono? En mi teléfono. Arriba le aparece una franja de color. Ah, sí, de colores. Si le puede apretar esa franja, le va a salir una alerta y la va a mandar a su grupo de práctica. ¿Cuál de todas? Solo donde está esa franjita de color, apriétele con su dedo. No. Mm, No, no tengo una franja, obispo. Ok, entonces déjame intentarlo de nuevo. 1, 2, 3. Ahora sí. Mi hermana Molina está por ahí. Mi hermana Roxana, ¿le aparece arriba una franja de color? El tema de la clase. Mi hermana Roxana ¿está en su teléfono? Ya lo vi, estoy en la computadora. ¿Está en su teléfono, mi hermana Roxana? En la computadora. Sí, ¿le aparece una franja de color arriba? Sí, ya lo vi. ¿Le puede apretar? Sí.
buenísimo. ¿Sí? Qué bueno, mi hermana. Me encanta poder escuchar eso. Por favor, voy a dar una pequeña síntesis, pero pongan en los comentarios qué escuela se sienten que ustedes están ahorita presentes. No tienen que dar sus explicaciones de por qué, pero yo digo, puedo decir, ya fui Eclesiastes, ahora me siento más Proverbios y ahora soy equipo Proverbios y no equipo Eclesiastes. Pero vamos a entender una cosa interesante aquí, porque esta analogía sobre la mitosis, sobre la célula, la vamos a seguir hablando desde un punto de vista de cómo la mitosis o la creación de células acaba generando la cura de nuestras heridas. ¿Y cómo se curan estas heridas? El cuerpo busca curar sus heridas y también el alma. Y entonces entendemos que esta convicción genera estas dos entidades de confianza y fe, que, bueno, sí dependen una de la otra, pero que muchas veces una desaparece y deja la otra flotando. Pero la fe también genera, y lo hablaremos la semana que viene, 3 fundamentos y pilares que entonces hacen posible generar la devoción. Entonces, esto lo entraremos más a detalle la semana que viene. Pero bueno, hablemos de entonces cómo la escuela de Proverbios, cómo la escuela de Eclesiastes pone en perspectiva desde su convicción. Entendamos que siempre habrá convicción. La convicción nos dice entonces cómo establecemos nuestra confianza y cómo establecemos nuestra fe. Las personas con la escuela de Proverbios tienen una convicción de la estructura de las cosas, por lo tanto pueden poner su confianza en la estructura de las cosas y el orden con las que se dieron y su fe de que seguirá o que recompensará esa estructura en sí, y hay testimonios maravillosos de ello y por lo tanto eventualmente más adelante se da la devoción. Y las personas como Eclesiastes también basan su convicción en entender cómo significa para ellos la vida. Si no confían tanto en la estructura, dicen no puedo poner la confianza en la estructura en sí, pero pongo mi confianza en otros aspectos y entonces mi fe la desprendo a favor de estas convicciones que tengo. Proverbios dice, la sabiduría es necesaria para vivir, y Eclesiastes dice, sí, pero la sabiduría también se da por mucho dolor, a causa de mucho dolor. Bien decía Gabriel García Márquez, ya la sabiduría me viene cuando ya no la necesito. Bueno, eso sería más de la escuela de Eclesiastes, ¿verdad? Proverbios dice, confía en el orden de las cosas, porque en el orden de las cosas vendrá tu recompensa. Eclesiastes dice, puedo a veces confiar en el orden de las cosas, pero honestamente no se puede. Tengo que confiar en otra cosa que no sea en el orden de las cosas. Y entonces viene a través del dolor. Proverbios dice, no, Eclesiastes, tú eres un resentido. Eclesiastes le dice a Proverbios, bueno, es que tú eres muy ingenuo. Y entonces parece como que están divididas. Y esa división, pues es una ilusión, porque necesitamos entender que las dos se complementan en modos muy particulares. Bueno, ¿cómo ve la fe? ¿Cómo se ve la fe a través de Proverbios? Bueno, Proverbios no habla como no pone una palabra explícita de fe, pero habla en el sentido de que vive dentro de ella. Y la idea de la fe para Proverbios es confiar en el orden de las cosas. Y mientras confíes en el Señor con todo tu corazón, como Proverbios 3:5 dice, entonces podrás compartir su estructura. Su estructura es armónica. Su estructura es predecible. Dios es predecible. Eclesiastes dice, no, Dios es misterioso. Dios es misterioso y no tiene por qué explicarte cómo hace las cosas. Y es tan misterioso que lo vas a ver como tu enemigo antes de verlo como tu amigo. Proverbios dice, no lo puedes ver como tu enemigo en ningún punto. Eso es blasfemia. Si tanto tienes que verlo como un aliado por fuerzas externas, que esas sí son tus enemigas. Eclesiastes dice, no, las fuerzas externas pueden darse como mis enemigas también, pero mi relación con Dios es una relación también antagonista como la que tiene un adolescente con su padre o con su madre. Y entonces necesito yo tener una orientación, no en la estructura, sino en mi relación con él. Pero viene a través del dolor, el dolor que yo siento. Bueno, Eclesiastes dice sobre la fe, el tiempo y el tiempo te muestra que muchas cosas son aleatorias.
Tienes que reconocer eso, Proverbios. Y Proverbios dice, es aleatorio si no estás anclado lo suficiente. A tu fe no es fuertemente suficiente. Si no has servido lo suficiente, si no has orado lo suficiente, entonces sí te va a pasar estas cosas. Y entonces Eclesiastes dice, no, yo he orado, he guardado y he hecho todas estas cosas y no he dejado de creer en Dios, pero te puedo decir que los caminos de Él son misteriosos y por lo tanto no tengo cómo decir, aquí está Dios en este cuadro. O sea, no lo puedo, pero no por mi raciocinio, sino por mi experiencia. Y entonces, ambas tienen puntos de vista muy interesantes sobre el mundo. Proverbios es ordenado, Eclesiastes dice no es predecible. Sobre la fe, Proverbios dice, bueno, hay estructura, Eclesiastes dice no hay estructura, para que tengas una confianza firme siempre. Sobre la motivación, Proverbios dice, bueno, esto te va a funcionar. Y Eclesiastes dice, pues quizás no le tengas tanta confianza, o sea, no pongas todos tus huevos en esa canasta. Sobre la emoción, dice Proverbios, ten confianza. Eclesiastes dice, ten humildad, porque la vida te va a hacer humilde. Sobre la sabiduría o sobre el conocimiento, dice Proverbios 50, ánclate lo suficiente que vas a ver los patrones de la vida. Eclesiastes dice, tu conocimiento es limitado y eso te tiene que traer más cerca de Dios. Bueno, esta tensión es tan fuerte que lo empezamos a ver en los primeros 2 capítulos de Job. Vemos que Job mantiene una postura en esos 2 primeros capítulos, ¿verdad? De hecho, extrapolamos, así parece que solamente leímos los 2 primeros capítulos de Job. Job nunca maldijo, nunca se quejó. Bueno, pues vamos a ver entonces qué pasa en el capítulo 3 y vamos a entenderlo un poco más con respecto a esto. Bueno, dice así, vamos a hacer un poco más grande. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Solamente 2 capítulos hasta que finalmente maldijo su día. No maldijo a Dios, pero maldijo su día. Ahora empezamos a ver que los 2 primeros capítulos era Job en su estado Proverbios. Ahora vamos a ver a Job en su estado Eclesiastes, porque él maldice su día y él dice, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, un varón ha sido concebido. Estaba tan afligido por su dolor, tan fuerte su dolor. Yo no quiero que ustedes se vean fuera de Job, quiero que ustedes se vean dentro, encarnado en Job. Y quiero, si es que ustedes se pueden permitir con una cierta distancia, ver las circunstancias las cuales envolvieron uno de sus mayores dolores. Conforme vamos viviendo, es natural que muchas personas a veces pueden experimentar dolores que deberían ser ajenos a su edad. Un niño no debería de pasar abandonos o maltratos o violencia de ningún tipo. Eclesiastes dice, va a suceder. No digo que Dios sea injusto, pero digo que Dios es misterioso. Proverbios dice, no te enfoques en eso. Así es la vida, pero todavía hay estructura. Se puede ver, ese es el verdadero drama. El verdadero drama es cuando ambos lados tienen la misma razón. ¿No? Si te pones de un lado lo puedes ver claramente y del otro lo puedes ver. El drama en la literatura más flojo, más apático, es cuando puedes ver claramente que uno tiene la razón por arriba del otro. Pero no, cuando ambas son igualmente poderosas y fuertes, dices, realmente puedes llegar a tener un día en donde desees no vivir, en donde sientas tanta desesperación y locura interna, aunque por afuera puedas parecer bien, donde te preguntas si hubiese sido mejor no haber nacido, si hubiese sido mejor no haber afectado a ninguna persona, aunque no lo hiciste intencionalmente, aunque quizás pudiste presenciar algo que no era para que lo presenciaras y no lo puedes borrar de la mente, desearías entonces quizás decir, ¿por qué tuve que haber sido concebido? Que alguien más ocupase mi lugar. Me siento mejor con el hecho de pensar de no existir más, porque no cargo estos recuerdos, no cargo estos dolores. La llaga está abierta y el proceso de mitosis está apenas empezando. La confianza está quebrada. Job, su confianza se quebró en los patrones que él veía de Proverbios. Quebró completamente. Y entonces tiene que forzarse a la idea de entrar a una fe misteriosa, de decir, ahora lo que me sustenta no es la estructura, lo que me sustenta es mi convicción
de que puedo y tendré algún tipo de respuesta. Esa es la convicción que él tiene. Esa convicción entonces genera una confianza, no en la estructura que él venía viviendo, pero en una nueva estructura de decir, sé que Dios te va a responder. No sé cómo me va a responder. No sé si me va a responder con la pregunta que yo tengo, pero sé que Dios responde. Y entonces de aquí yo voy. Proverbios dice, Dios siempre te va a responder. Eclesiastes dice, quizás sí, quizás no, y ve cómo te va a responder. Entonces ahí va. Digo, no me importa. Yo, dice Job, eventualmente, yo voy a recibir algún tipo de respuesta. Ese es mi nuevo orden. Y entonces empieza, pero no puede darse este dolor, no se puede dar este nuevo establecimiento de fe y confianza por afuera de las estructuras sin pasar por un dolor genuino. Un dolor que hasta maldice el día en el que él nació. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Entonces, yo maldigo tanto mi día que hubiera preferido, y aquí empieza la poesía de Job, que todo hubiese sido tinieblas. Ha de haber sido algo muy malo. Debería de ser algo sombrío el hecho de que yo haya nacido. Me gustaría que ese día fuese ocupado con la noche para dejar marcado cuán doloroso está este momento en vida, y que de alguna forma u otra sea una noche solitaria, que no haya ninguna canción en ella, para hacer una alegoría de cuánto sufrimiento está pasando, cuánto sufrimiento está viviendo. Una persona que no consigue expresar su dolor muere de diversas formas, sino físicamente, muere emocionalmente, se vuelve cínico, se vuelve pasivo, se vuelve sin dirección. Pero cuando introyecta solamente la escuela de Proverbios, sin la escuela de Eclesiastes, se vuelve ingenuo, se vuelve rígido y se vuelve frágil como el señor Vidriera de Don Quijote. Con tan solo un toque se quiebra. No lo puedes tocar, no le puedes dar ni siquiera un consejo, no le puedes dar nada, porque se quiebra. Está en un estado tan vulnerable, que aparenta firmeza, pero se quiebra rápidamente. Entonces, ese era el dolor tan fuerte que ustedes estaban sintiendo. Ustedes pasaron por algún punto donde ustedes estaban viviendo ese sufrimiento, donde ustedes dijeron, ¿por qué sale el sol? Y aunque sale, ni siquiera lo veo. Me siento sin confianza. Me siento tan triste que maldigo el día en el que pude haber nacido. Porque entonces no tendría que sufrir así. ¿Cuál es el punto de sufrir así? Realmente, ¿cuál es el punto de sufrir así? Y aquí viene la parte interesante que diferencia Job de muchas personas que dicen, mi mayor manifestación de fe va a ser suicidarme, porque es ahora mi creencia y mi convicción de que por ahí tendré alivio. Choran dice, no hay punto, un maravilloso francés escritor dice, no hay punto en que te suicides porque no obtendrás la respuesta si te suicidas. Job vive eso y dice, si yo me suicido, no obtendré respuestas. Quiero mis respuestas. Tengo convicción de que voy a tener respuestas. No sé cómo, pero la voy a buscar y va a salir alguna respuesta de esto. Y entonces vive su confianza en decir, esta respuesta va a venir, y su fe hacia el futuro. Esta respuesta vendrá. Si yo me desvivo, si yo me suicido, entonces no tendré la oportunidad de preguntar más. Es como estar en una reunión con alguien sagrado y decidir retirarse de esa reunión. Bueno, la convicción de Job era tan fuerte de decir, ahora pongo mi confianza en la capacidad de obtener una respuesta. Si esa persona ya no tiene ni siquiera esa confianza, ni ese tipo de relación de decir, puedo tener una respuesta, entonces se va de esa reunión. Pero aquí es donde queda lo que es el foco. Job era devoto, pero más que nada tenía una convicción. Su convicción que genera su fe y su confianza en decir, las respuestas van a darse. No me importa cuánto me cueste. No creo que van a venir fácil por obedecer, como Proverbios dice. Capaz si me toma mucho más dolor, pero estoy dispuesto. Quiero esa respuesta. Y la podemos ver a través de su dolor. Dice, oscurézanse las estrellas del anochecer, espere la luz y no venga, ni vea el parpadeo de la aurora. Aquí empieza con su poesía a decir, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondido de mis ojos el sufrimiento. ¿Por qué no morí yo en la matriz?
o expiré al salir del vientre? ¿Por qué no morí cuando era pequeño? ¿Por qué tengo que pasar por este sufrimiento? ¿Por qué me recibieron las rodillas y para qué los pechos que me amamantaron? ¿Para qué se dio todo este trabajo? ¿Para qué me elevaste hasta este punto donde creí, donde me sentí significativo, donde me sentí con conocimiento, donde me sentí con apoyo, donde me sentí con amor, donde me sentí con comprensión? ¿Por qué? Si ahora estoy sufriendo, estoy genuinamente sufriendo. Y yo puedo ver eso en mi vida. Encarnemos a Job por un segundo. Puedo ver ese momento en donde yo digo, a través del sufrimiento ajeno. No me tuvo que haber pasado a mí. Pude haber visto a alguien que sufrió mucho y decir, no voy a negar, pero me hace miserable verte sufrir. Me hace miserable el poder tener que aprender de ti de estas formas. El cuidar a una persona cuando está para morir es una oración inclusive, porque es un estado que cada vez te deja humilde de ver cuán frágil es la vida y cuán insignificante quizás uno puede llegar a ser en sus esfuerzos, porque cuando hay personas que sufren tanto y que se necesitan pues acomodarse, les cuidar, hacer todo tipo de curativos y ver su grito de lloro, aunque no están quejándose de Dios, pero sufren del dolor, del porqué del dolor, entonces uno se queda solamente callado porque no hay palabras que puedan satisfacer el senso de calma que ellos necesitan tener. Entonces, el ver a una persona así, darle cuidados así, también es una prueba, porque uno vive ese sufrimiento como si fuese de uno. O sea, el ver a una persona y cuidarla hasta morir, uno vive ese sufrimiento como si estuviera muriendo también. Entonces, muchas veces madres que tienen que cuidar a sus hijos que están padeciendo una enfermedad terminal, y tener que calmarlos mientras están llorando, están viviendo esa enfermedad también. Y entonces ese es Job en ustedes, ese Job en nosotros, estamos encarnándolo a ellos. Podemos comprender todo este dolor que hemos pasado, que ya tenemos que vivir. Proverbios dice, ignora este dolor. Eclesiastés dice, no lo ignores, no lo ignores. Proverbios dice, no lo tienes que ignorar porque te va a corromper este dolor. Te va a corromper, te va a hacer frívolo, te va a adormecer. Proverbios tiene un buen punto. Eclesiastés dice, no. Tienes que saber llevar un punto en donde te haga más humilde. Y eso ya depende de ti, de tu deseo de tener respuestas. Proverbios sin Eclesiastes se vuelve ingenuo, se vuelve rígido, se vuelve frágil. Pero Eclesiastes sin Proverbios se vuelve cínico, se vuelve pasivo, se vuelve sin dirección. Job viene a remediar los dos, pero quiere reconocer ambas escuelas, donde tú no te quejas, donde puedes pasar lo peor y donde finalmente te quiebras. Todos nos tenemos que quebrar, todos nos tenemos que quebrar. Proverbios nos dice, aquí está la confianza, obedece al patrón. Eclesiastes dice, vas a tener lucidez, pero sin una resolución y te va a traer angustia. Bueno, aquí entonces Job dice, con las uñas agárrate de lo último que queda, tu capacidad de saber que tienes una relación con Dios, aunque los sistemas se quiebren, pero sin antes reconocer que el dolor es real y que el que te quejes de tu dolor y que lo maldigas y maldigas el día que naciste no es pecado. Entonces dice sí, bueno, va maravillosamente, por así decirlo, con una poesía clara sobre qué tan fuerte está su dolor. Y entonces dice, ¿por qué me recibieron las rodillas y para qué los pechos que me amamantaron? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Ahora no tendría yo más que sufrir. Olvidemos de Job, nosotros encarnándolo nuevamente, no tendría que sufrir. Imagínate momentos en donde uno está llorando por dentro y ya no hay lágrimas, y uno dice, pero ¿por qué este sufrimiento ya ni siquiera tiene sentido? Ya me acostumbré a la familiaridad del sufrimiento, al punto en que lo entiendo mejor que la felicidad. Entonces continúa diciendo, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra y los que reedifican para sí ruinas. Tendría reposo con todas estas grandes personas. Y tendría reposo con todos, tanto los príncipes que poseían el oro y que llenaban sus casas de plata, como los pobres, todos igual, por igual. ¿O por qué no fue escondido como un aborto, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Imagínense nada más, llegar a poder poner en metáfora esto del sufrimiento que uno tiene. Por favor, no piensen que el sufrimiento de Job es más grande que el que ustedes han vivido. La diferencia aquí es que él está
palabras a sus sufrimientos, a nuestros dolores. Todos hemos vivido relativos a nuestra capacidad, relativos no a todos, a nuestra capacidad de conocer el placer y el dolor grandemente. Y entonces continúa así, mostrando fuertemente su sentimiento de dolor. ¿Por qué se da luz al que sufre y vida a los de ánimo amargado? Aquí entonces entra ya en la escuela de Eclesiastes. ¿Por qué se da luz al que sufre y vida a los de ánimo amargado? ¿Por qué a los de ánimo amargado se les da vida? ¿Por qué a los que son cascarrabias, por así decirlo, se les da vida? ¿Por qué se les da luz a los que sufren? ¿Por qué tenemos que estar vivos bajo este sufrimiento? Podría ser como proverbios: si te va mal, entonces ya mejor muérete y ya. Más paz de la que no podría. Ya aprenderemos entonces en la siguiente vida. A los que esperan la muerte, pero no les llega, aunque la buscan más que a tesoros. Imagínense nada más, qué poesía. A los que esperan la muerte, pero no les llega, aunque la buscan más que a tesoros. Gente que ya dice, no le encuentro esta razón más, la busco esta. Ahora entonces mi convicción es buscar la muerte. Esa es mi convicción y establezco mi confianza y mi fe en esa búsqueda para poder tener esa devoción de buscar la muerte como quien busca tesoros. A los que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. Una pregunta prácticamente de que hay gente que recibe la muerte, pero muy bien. Dicen, ya, hasta aquí estuvo bien. O sea, este era mi último maratón y me siento satisfecho. Bueno, yo no me siento todavía así, pero necesito descanso, dice Job. Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como agua. Porque el temor que me espantaba me ha sobrevenido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, ni tranquilidad, ni reposo. Más bien me vino turbación. Job tenía muy claro cómo era la paz. Tenía el contraste de ello. Tenía el contraste del reposo, tenía el contraste de la prosperidad. Y la pregunta inicial del capítulo 1 era, ¿puedes tener una fe que no depende de recompensas? Job explora este concepto. Y dice, sí puedes tener una fe que no depende de una recompensa, pero ¿cuál sería esa fe? ¿Cuál sería? La vamos a explorar más adelante. Pero hemos tenido un momento donde no hemos tenido paz, donde no hemos tenido tranquilidad ni reposo, donde quizás nos despertamos en las noches, donde si dormimos prácticamente decimos, no me despierten porque si no ya no puedo dormir más. Sí, no. Nos vamos a dividir por última vez los últimos 10 minutos y vamos a regresar, si me dan 2 minutos más, para terminar. Pero vamos a dividirnos y vamos a decir, he encarnado a Job en un momento de dolor, sé lo que se siente. No digan, es que Job está acá. Nuevamente, Job no está acá, Job está encarnado. Todo yo encarnando y expresando mi dolor así. He podido sentir esto de no tener paz, de no tener tranquilidad. Quizás no, quizás no, quizás no, y eso está muy bien. Quizás sí, y solamente diré, sí me ha pasado. Sí me pasa, no tengo que dar detalles si no quiero, no debo, pero puedo decir, puedo entender a Job. Puedo entender a Job, esa es la última palabra a debatir, por así decirlo, a hablar. Puedo entender a Job y regresamos. ¿Listos? Últimos. Vamos a dividir. 3, 2, 1. Otra vez. Qué cosa, espérenme un segundo. A ver. Otra vez, Bishop. Otra vez, ya sé, la confianza que se las estoy probando. Vieja, Listo. confianza. La confianza. Ahora sí. Vámonos todos nuevamente aquí. ¿Listos? Listos. Nuevamente, ahí está. Ok, ahora sí. 3, 2, 1. Listo.
les aparece una alerta, mi hermana Antonieta, mi hermana Margarita, mi hermana Ivone, mi hermana Roxana, arriba, si les aparece una franja de color, solo dale clic. Ah, ya está ahí. Ok, buenísimo. Mi hermana Antonieta, mi hermana Margarita, ¿está ahí? No, todavía mi hermana Antonieta. Gracias por dejarme saber.
Extra buenísimo. Qué bueno. Me encanta poder haber escuchado a muchos de ustedes. Ahora tuvimos más tiempo de participación individual, así que vamos a estar haciendo eso cada vez un poco más en incrementos. Semana que viene vamos a empezar a abordar lo que representan cada uno y la escuela de cada uno de los amigos de Job. Ahora no vamos a ir nada más a la escuela de Eclesiastes o Proverbios, pero ahora vamos a ver cómo se manifiestan en 4 arquetipos. Arquetipos son eslegos de lo estereotipo. El estereotipo reduce a las partes más burdas algo. El arquetipo incorpora o le da forma a una representación como si fuese un cortador de galletas, que prácticamente crea una moldura por la cual una persona se decanta, una persona se expresa. Entonces los 4 amigos de Job empiezan a mostrar la personificación de una forma de vivir y una forma de creer para buscar darle consuelo. Pero vamos a ver si ese consuelo se aplica del modo en el que creemos o que ellos creían o no. Por ahora nos quedamos con esta pequeña lección de que el sufrimiento debe ser reconocido. El sufrimiento debe ser reconocido a un punto donde puede dar miedo hablarlo. A veces decimos, si me escuchan, me mandan al manicomio. Mejor me quedo callado. Es muy interesante. Pero debemos de tener en cuenta que la expresión del dolor, a través de todas las cosas que podemos tener, la expresión del dolor está como una parte fundamental de la sobrevivencia y del disfrute de esta vida. Entonces Job ahora está en su parte de Eclesiastes. Todos hemos encarnado a Job en el sentido de que hemos vivido esta experiencia exacerbada de la angustia y del dolor sin una resolución. Bueno, ahora vamos a emprender más adelante qué es lo que deviene de la fe y qué es lo que podemos aprender de los amigos de Job. Así que espero que esta reunión les haya sido de provecho, haya sido un buen uso de su tiempo, y si ustedes gustan regalarme una foto, una captura de pantalla poniendo sus cámaras y poder tener este recuerdo. Pongan sus rostros lindos de personas angustiadas y bien sufridas, con sus ojos moreteados y sus pómulos quebrados. Pónganlos todos así, como si hay que echarle ganas. Así, ¿Qué lado quiere? ¿Eclesiastés o Proverbios? Pongan el lado de Proverbios, el lado de Eclesiastés. Me encantó el que ustedes estén ahorita identificados. ¿Listos? Muy bueno. ¿Listos? 5. Quien no pueda poner sus cámaras, pues entiendo que están pasando por un dolor, no estoy bromeando. Pueden quedarse así, pueden, eso, qué lindo, vi más cámaras. Eso es todo. Gracias por permitirme tener este tiempo con ustedes. 3, 2, 1. Ahí está, salieron guapetonas, guapetísimas. Un beso gigante a todos y a todos ustedes. Gracias por estar aquí de corazón. Cada uno de ustedes, mi hermana Antonieta, mi hermana Ivonne, mi hermana Katia, mi hermana Romina, mi hermana María, mi hermana Ingrid, mi hermana Kelly, mi hermana Carol, mi hermana Ivonne, mi hermana Margarita, mi hermano Jorman, mi hermana Andrea, mi hermana Marta, mi hermana Elizabeth, mi hermana Beatriz, mi hermana Roxana, mi hermano Dudley, mi hermana Gina, mi hermana Lali, mi hermana Sadia, mi hermana Karina, mi hermana Judith. Un beso a todos ustedes. Gracias, obispo. Gracias, Gracias, muy hermoso. amable, gracias. Ay, gracias por estar aquí, gracias de verdad. Gracias, obispo. Una semana llena de proverbios. Y una semana de proverbios a todas. Gracias, hermana Marta. Cuídense mucho. Aplicando. Adiós, bicho. Cuelgue usted primero. Yo voy primero, o ustedes primero, no. Nada, usted. ¿Quién va a ser incrédulo de esta vez?